Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de ángulos en la circunferencia. Ojo, ángulos en la circunferencia. ¿Qué son ángulos en la circunferencia? ¿No? Son aquellos ángulos que se forman a partir de los elementos. ¿Ya? La semana anterior hemos trabajado los elementos de la circunferencia. Cuerda, ¿qué más? Flecha o sajita, recta tangente, recta secante, radio y diámetro. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver los 6 ángulos en la circunferencia. Primero, tenemos el ángulo central, donde O es el centro de la circunferencia, el arco AB. Entonces, me está pidiendo hallar el valor de X. X, ¿a qué va a ser igual? Al ángulo alfa. En este caso, X es igual a alfa. Eso es en el ángulo central. En el ángulo inscrito, ¿ve? El ángulo inscrito, entonces tengo el arco AB. X, ojo, X, ¿a quién va a ser igual? A la mitad del arco BC. Entonces, X va a ser igual a decir alfa sobre 2. ¿Ya? En el ángulo inscrito. Luego tenemos el ángulo semi-inscrito. Vamos a tener un poquito de chiquitulina por aquí. ¿Ya? Ángulo semi-inscrito. Tengo la cuerda TA, en el cual se forma el arco TA. ¿Ve? El arco TA. Y el ángulo que se forma entre el segmento TA y la recta tangente. Entonces, para este caso, el valor de X me dice también que es igual a alfa sobre 2. Ojo, recuerden, alfa sobre 2. Hasta ahí, 3 casos o 3 ángulos dentro de la circunferencia. En el siguiente caso, tenemos el ángulo X inscrito. En este caso, en el ángulo X inscrito, me dice que voy a hallar, primero, tengo la cuerda BP y la recta secante L. Por aquí puedo poner LS, recta secante. Entonces, la recta BP con la recta secante L forman el ángulo X, donde X va a ser igual a la suma de alfa más beta sobre 2. Luego tenemos el ángulo inscrito, ¿ya? El ángulo inscrito. ¿Qué quiere decir esto? Tengo el segmento AB, que es cuerda, y el segmento CD, que también es cuerda. El punto de intersección forman el menor ángulo, que es X, el cual se halla, X dice, va a ser igual a a la suma de los ángulos alfa más beta sobre 2. Alfa más beta sobre 2. Ojo, en el ángulo interior, la suma de los dos ángulos, o los arcos, en este caso el arco BD más el arco CA o AC, sobre 2 es igual a X. Hasta ahí 5 ángulos en la circunferencia. Recuerden ahora, en este caso del ángulo exterior, tengo 3 condiciones. 6.1, 6.2 y 6.3. Entonces, en este caso, tengo la recta secantes cuando BP y PA son secantes a la circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que X, el ángulo P que es X, va a ser igual. El ángulo P que es X va a ser igual al arco mayor AB, el arco mayor AB, menos el arco menor CD, alfa menos beta sobre 2. ¿Ve? Ya tenemos la condición de ángulo exterior, cuando las rectas son secantes. Luego la camarita me acompaña por aquí, por favor. Secante y tangente. Cuando tengo ángulo, una recta
tangente. TP es recta tangente. TP es recta tangente. Y PA recta secante. De igual forma, X va a ser igual a ¿qué? Al mayor arco TA menos el menor arco TB. O en este caso sería alfa menos beta sobre 2. Muy bien, ahora ya sabemos cuando son secantes, cuando hay una secante y una tangente. Luego veremos cuando ambas rectas son tangentes. ¿Ve? Cuando ambas rectas son tangentes, en la clase anterior, ¿qué habíamos dicho? Que el segmento AB es igual al segmento BP. Estas dos rectitas son iguales. Ahora, también en el mismo caso, el arco AB, mayor arco AB, alfa. X va a ser igual, mayor arco AB, alfa, menos el menor arco AB, que es beta, sobre 2. Ahora, hay otra condición. ¿Cuánto suman X más beta? A ver, X más beta es igual a 180. Ya tenemos, las condiciones suficientes y necesarias para poder obtener los valores de las incógnitas que nos van a dejar en los ejercicios y problemas. ¿Ya? Muy bien, en el caso de los ejemplos vamos a ver, tenemos 7 ejercicios para poder resolver. ¿Ya? Me dice, halle el arco AE. A ver, aquí está el arco AE. Nos acompañamos del plumón rojito, ¿ya? Aquí está el arco AE. Me está pidiendo hallar esta parte. Sabiendo que AF, muy bien, AF, el arco AF, en la circunferencia pequeñita, el arco AF vale 140. 140. Y el arco CD en la circunferencia mayor vale 30 grados. ¿Está? Entonces, voy a recurrir a una propiedad en la circunferencia pequeñita. El ángulo ABF, ¿cuánto vale? ABF, ángulo inscrito. El arco 140 y el ángulo debe de ser su mitad. Ojo, el ángulo debe ser su mitad del arco, ¿vale? 70. Una vez que ya tengo esa expresión, me olvido de la circunferencia pequeñita. La circunferencia pequeñita ya no existe. Me remito a esta condición del ángulo interior. Entonces, tengo X, tengo 70 y tengo 30. Donde está beta está X. Donde está X está 70 y donde está alfa está 30. Entonces, voy a decir que 70 es igual a ¿quién? A X más 30. X más 30 sobre 2. 140 es igual a X más 30. Entonces, ¿qué tengo aquí? 140 menos 30 es igual a X. ¿Cuánto valdría? 110 sería el valor de X. Ya hemos obtenido el valor del arco AE. Entonces puedo decir aquí, por lo tanto, el arco AE es igual a 110. Listo. Muy bien, ya está el ejercicio número 1. Ahora vamos a ir al ejercicio número 2 o al ejemplo número 2. Me pide halle X. Muy bien, tengo X dentro de la circunferencia. ¿Qué más me dice? Si medida del arco AC. AC. A ver, aquí hay un pequeño error. Esta debe de ser BC. ¿Ya? Aquí debe de ser BC. No es AC.
Esta debe de ser BC. ¿Ya? BC. Entonces, el arco BC, esta parte de aquí, ¿ya? Esta parte de aquí, vale 100. Entonces, ¿cuánto equivale el ángulo A? Aquí, ¿cuánto equivale primero? ¿Cuánto equivale el ángulo A? Me remito al ángulo inscrito, donde el arco, o el ángulo, perdón, es la mitad del arco. El ángulo es la mitad del arco. Entonces valdría 50 grados. Luego me voy a remitir al caso de ángulo central. En el ángulo central, ¿qué cosa me dice? Que el ángulo central es igual al arco. Entonces aquí equivale a 100 grados. Luego voy a remitirme a resolver mediante cuadrilátero. A ver, ¿qué clase de cuadrilátero? Cóncavo. Cuadrilátero cóncavo. O en otras palabras, si giramos esta figurita, obtenemos el famoso pantaloncito, ¿no? Entonces, x más 50 más x es igual a 100. 2 veces x es igual a 100 menos 50. 2 veces x es igual a 50. X entonces vale 25. El valor de x es 25 graditos. Entonces, ya tenemos por el momento dos problemitas bien resueltitos. ¿Ya? Vamos a ver con los siguientes casos. El problema número 3. Hay el valor de x. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay el valor de x. Para nuestro caso, el arco AD, ¿cuánto vale? Si sé que el ángulo E vale 2x. Esta parte de aquí, el arco, ¿cuánto vale? Por el teorema del ángulo inscrito o por la propiedad. Si esta es 2x, aquí el arco, ¿cuánto debe valer? El doble. ¿Cuánto sería? 4x. Ahora, el arco BD, ¿cuánto vale? El arco BD, ¿cuánto vale? Si sé que el ángulo es la mitad del arco, vale x, valdría 2x. Entonces, tengo la mitad de la circunferencia, el AB. Diré que 4x más 2x es igual a 180. A ver, la mitad de la circunferencia, ojo, la mitad de la circunferencia, 180. 4x más 2x, 180. 6 veces x es igual a 180. X es igual a 180 sobre 6. X valdría 30 grados. ¿Está? X vale 30 graditos. Muy bien. Caso número 4. Calcule P, que es igual a 3 veces z más 2y menos x. Sobre 5x menos 3y más z. A ver, entonces vamos a trabajar. Tengo el ángulo ABE, vale x. Y el arco AE, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? El doble, 2 veces x. Muy bien. ¿Qué más? Tengo el ángulo ACE. El ángulo vale y. ¿Cuánto vale el arco? El doble. Ah, muy bien, por el momento ya tengo que x y y son iguales. A, D, E, Z. A también es igual a 2 veces Z. ¿Ve? Por lo tanto, si yo tengo esta relación, ¿qué debo decir? Por lo tanto, x es igual a y igual a z. Entonces, P va a ser igual. P va a ser igual. ¿Ya? Me dice que x es igual a y es igual a z. Si son iguales, yo puedo decir lo siguiente, ¿no?
3z más 2z menos z. Como todos son iguales, esto es simplemente reemplazar. 5 veces z menos 3z menos z. Entonces, P va a ser igual. 3, 4, 5 menos 1 serían 4. 4z. Sobre 5 menos 4 sería 1. Tendríamos z. Z por aquí, z por allá. Entonces, P valdría igual a 4. P valdría 4. ¿Ya? Muy bien. Dice, en la semicircunferencia de centro O hay X. Ahora, ¿de qué forma trabajamos? Si en la semicircunferencia no es una circunferencia, es la mitad de ello. Entonces, ¿de qué forma trabajaremos? Recuerde aquí que el arco CD es el doble del ángulo B. En este caso X, ¿cuánto valdría esta partecita? A ver. Aquí valdría 2X. ¿Ya está? Si esta parte vale 2X, ¿de qué forma trabajo? A ver. ¿Qué propiedad o qué condición utilizamos? A ver, ángulo inscrito, ángulo interior, semi-inscrito. ¿Cuánto equivale el suplemento de 50 grados? Suplemento de 50 grados. Serían 130. 130. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente trabajito. Como nuestra circunferencia está a la mitad, cuando yo comience a completar la circunferencia de esta forma, ¿cuánto valdrá esa otra mitad? ¿Cuánto valdrá esa otra mitad? O todo el arco de la otra mitad. 180. Entonces, voy a trabajar por el caso de ángulo inscrito. ¿Ah? 130 es igual. Me dice el ángulo inscrito que alfa más beta sobre 2. ¿Ah? A 2x más 180 sobre 2. Entonces 13 por 2, 26. 260 es igual a 2x más 180. 260 menos 180 es igual a 2x. Diferencia 80. 80 es igual a 2x. Entonces, mitad por aquí, mitad por allá. 40 grados sería el valor de x. 40 graditos sería el valor de x. Muy bien. Vamos a irnos al caso número 6. Dice, halle x si n y t son puntos de tangencia. N y t son puntos de tangencia. Recuerda que el segmento AB me pone de distractor y aquí también hay otro punto de tangencia que es N. ¿Ve? Me está pidiendo hallar el valor de x. En la circunferencia NMT, el ángulo M, ¿y cuánto vale el arco NT? A ver, ¿cuánto vale el arco NT? 2x. 2x. Me indica por ahí que la propiedad dice que las tangentes, aquí NC y TC son rectas tangentes y que son iguales. ¿Qué me dice la propiedad? Me dice que el arco NT, que vale 2x, más 20, es igual ¿a quién? A 180. 180. 2 veces x sería igual a 160.
Entonces, x, ¿cuánto valdría mitad? Mitad, x valdría 80 grados. X valdría 80 grados. Muy bien, vamos a irnos al problema número 7. Halle el valor de x. A ver, me está pidiendo que debemos de hallar el valor de x. Para nuestro caso, ¿qué trabajaremos? A ver, primeramente, ¿cuánto vale el arco QR? En la circunferencia, sabiendo que RPQ es un ángulo inscrito, ¿ya? Es un ángulo inscrito. Entonces, recordemos algo muy importante aquí, que el ángulo es la mitad del arco. Por lo tanto, el arco vale 2 veces x. Además, tengo dos rectas tangentes, SB y BR. SB y BR, dos rectas tangentes. Con lo cual, tengo la misma propiedad del caso anterior. ¿Cuánto valdrá el arco? ¿Entienda? El arco SR. El arco SR. La suma del arco SR más el ángulo B es igual a 90 grados. Entonces, el arco SR, ¿cuánto? Perdón, a 180, ¿no? 90 más el arco, 180. ¿Cuánto vale el arco SR? 90 graditos. 90. Entonces, ¿qué ángulo tengo ahora? ¿Qué ángulo será? ¿Ya? BC recta tangente. CS recta secante. Ah, muy bien. Estoy en ángulo exterior. Ángulo exterior. Cuando una recta es secante, la otra es tangente. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Mayor arco menos el menor sobre 2, 90 menos 2x sobre 2 es igual al ángulo, en este caso 20 grados. ¿Ya? 90 grados menos 2x es igual a 40 grados. Transponiendo términos, 90 menos 40, ¿a quién es igual? A 2x. 90 menos 40 serían 50. 50 es igual a 2x, mitad, mitad. Por lo tanto, 25 sería el valor de x. Mis amigos, jóvenes y señoritas, por favor, recuerden que las propiedades, o en este caso los ángulos dentro de la circunferencia, todos ellos son aplicables a los problemas. Hasta aquí nuestra compañía. Muchísimas gracias.